Ahora, volviendo a Francisco, vamos a empezar esta conversación sobre su legado con Santiago Barassi. ¿Cómo estás, Santi? Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no, gracias otra vez. Felicitaciones, amigos, por esto que vienen generando y que evidentemente había unas voces y había un vacío, ¿no?, de un programa así, porque lo que viene creciendo el régimen y lo que vienen haciendo es espectacular. Y bueno, la verdad, que me hayan convocado, si no me convocaban se rompía todo, les quiero decir, pero no, que me hayan convocado para esta fecha es muy importante para mí, y así que contento siempre y bueno, entiendo que un poco la invitación es obviamente pasar por Francisco, por el Santo Padre, que estábamos a días de que se cumple un año de su partida, de su regreso a la casa del Padre, como decimos la gente de fe, pero también analizarlo en esto, en un mundo que del 2013 para acá se fue transformando, entiendo, negativamente, o más conflictivamente. Más conflictivamente, tal cual, y que de alguna forma yo lo escuchaba recién al Padre y después antes la columna acá del amigo de Fran, y que efectivamente eso que Francisco tempranamente dijo de una tercera guerra mundial en cuotas, evidentemente había en él, bueno, una mirada profética, pero sobre todo una mirada 360, que es lo que tiene la Iglesia Católica. Vimos recién un testimonio, esos testimonios son los que también a través de las diócesis llegan al Vaticano, no solamente desde Medio Oriente, sino del mundo entero, y que había algo que Francisco venía identificando y que venía viendo de cómo se estaban desatando algunas cosas que creo que con su muerte varios demonios, ¿no?, se precipitaron, y que bueno, también quizás hacia el final podemos poner una palabra sobre el hermano León, ¿no?, sobre León XIV, que bueno, le toca seguir esta tarea, pero bueno, otra vez agradecido. Trajimos, Santi, un montón de imágenes, no para que nos estructuren, pero sí que de alguna manera nos permitan. Estuvimos en la parte de preproducción viendo la cantidad de imágenes de Francisco. Pensé inmediatamente en Maradona. O sea, digamos, es infinita la cantidad de imágenes de Francisco en lugares, en países, en naciones, visitando como sumo pontífice. Pero quería arrancar como una imagen disparadora. Moisés, queda tranquilo que vamos en orden, ¿eh? Vamos con la número 1. El Francisco antes de ser Francisco, ¿no? Jorge Mario Bergoglio, en una misa, acompañado por un presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, y enfrente, a espaldas de ellos dos, vemos ahí un compañero, un amigo. ¿Quién es esa persona que está ahí enfrente, en primera línea? ¿Cómo fue esa imagen? ¿Dónde es? ¿En qué año fue? Tenía el corte de pelo de Fran Tayana en ese momento, digamos. Podrán imitarme, pero jamás igualarme. Esa foto es en la parroquia de San Patricio, mi comunidad. Yo vengo de Los Palotinos, ahí, bueno, tierra y parroquia de mártires, como dijo Jorge Mario Bergoglio, San Patricio, las baldosas de este solar están ungidas por la sangre de los mártires. Estamos a meses de que se cumplan 50 años de la masacre de San Patricio, donde tres sacerdotes y 2 seminaristas fueron asesinados, perseguidos por una dictadura occidental y cristiana, ¿no? Sí, la última dictadura cívico-militar. Para quienes no son de Argentina, estamos hablando de la dictadura de 1976 a 1983. Y no era una misa. No era una misa esta, sino que, gracias por traer esta foto, creo que es la primera vez que voy a hablar públicamente de esta foto. En exclusiva en el régimen. Sí. ¡Qué honor! Después me hicieron algunas versiones que yo tengo como un Jedi, como un lightsaber en vez de una vela. Hay esa en épocas de meme de Paint, digamos, porque esta foto es del año 2006. Esta foto es del año 2006. Se da en una oración ecuménica que hace la comunidad de Sant'Egidio, que es una comunidad que nace en Roma en los 60, en el año 68 de hecho, y que se dedicó siempre y sobre todo a conmemorar los mártires del siglo XX. Entonces,
en ese momento había una tensión muy fuerte entre estos dos hombres. Bergoglio y Kirchner. Entre Bergoglio y Kirchner había un momento de tensión que había sido lo de Baciotto en su momento, ¿no? El capellán militar, que había habido toda una controversia con Ginés González García. Y entonces va Kirchner a ese encuentro, a esa oración ecuménica, porque Bergoglio no iba a predicar. No es que iba, por eso en los momentos donde no iba a los Te Deum, era Claro, toda porque- esa, porque cuando vos vas a una misa, bueno, el que tiene el momento del micrófono es el cura, digamos, en este caso el arzobispo. Y entonces fue como un gesto de acercamiento completamente controlado, digamos, por la estrategia, si se quiere, de la Secretaría de Culto, Carcuro, ahí el amigo Villa Oliveri, que dijo, che, necesitamos acercarnos, pero este es el momento. Hay algunas fotos muy lindas de ellos dos, hay otras en las que lo está saludando Jorge Mario con una cara bastante fría. Pero bueno, me tocó estar ahí y lo recuerdo sobre todo de ese joven, que debía tener 18 años, 19 años ahí, en el cual estaba en modo misionero, iba a misionar a Neuquén en ese momento, todo, y estaba más cerca del seminario que de la función pública en ese momento, pero bueno. Digamos, Hermosa. Una foto muy difícil de conseguir, digamos, si uno lee el libro de... La tengo firmada por Bergoglio, por Ah, Francisco. bien. La tengo firmada por Francisco, no por Bergoglio. Por Francisco. De 2019. Cuando la vio así, me miró, ¿este sos vos? Me dijo. Sí, sí, Tremendo. Y me hizo así, bueno, y firmó ahí la firma chiquita, como hacía él. Bueno, y de ahí del 2006 pasamos al 2013. No sé si Moisés podemos poner el video donde Francisco... Es de Factor Francisco el video, no sé si quedó ahí en el drive. Si no, bueno, 2013 de repente lo designan al cónclave, Sí, ¿no? quizás de un poco más allá de que vamos a ir haciendo un recorrido, a mí me parece que hay algo que tenemos que pensar siempre, y más estando en un programa de geopolítica, de política internacional, de pensar que estamos viendo un vecino de Flores todo el tiempo. Recuerden esto, Jorge de Flores en diferentes lugares. Claro. Como recordemos esto porque nosotros junto al amigo y maestro Néstor Borri lo hemos trabajado mucho de pensar a Francisco como un momento de universalización de lo nuestro, ¿no? Como un momento en el cual la teología argentina, también la teología latinoamericana, pero también un hombre nacido en el 36, en 1936, que fue atravesando la vida y las vicisitudes y todas las idas, contramarchas, marchas de nuestra patria, y eso también procesado dentro de lo que fue la iglesia latinoamericana y argentina durante todos esos años, que en un momento, en 2013, el 13 de marzo, llega a ser elegido, ¿no?, como el sucesor de Pedro, ¿no?, la cabeza de la Iglesia Católica, institución madre también de Occidente, por decirlo de alguna forma. Y esa foto, mira, no la pasé, pero hay muchos que cuando van a Roma solo van a San Pedro y, bueno, ahora muchos a Santa María la Maggiore, que está ahí muy cerca de la Embajada Argentina en Italia, que es donde está enterrado por su elección Francisco, pero hay una de las catedrales vaticanas que es la de San Pablo fuera la mura, San Pablo extramura. Es inmensa, es la segunda más grande después de San Pedro, y ahí están arriba, como arriba de la columnata adentro, desde San Pedro van tan como los frescos, digamos, creo que son, no es un fresco, son como venecitas, hechos de los 267, creo que son, papas de la historia de la iglesia. Entonces, cuando uno va recorriendo y de pronto llega a Jorge Mario Bergoglio, al Papa Francisco, un vecino de Flores, que se inserta dentro de esta gran historia de la Iglesia Católica, es como un momento donde uno, mirándolo como compatriota, ¿no?, y como argentino, y con esa tensión siempre entre ser grandilocuentes, cancheros y creernos los mejores del mundo y al mismo tiempo tanáticos, autodestructivos, y que un país inviable,
es como un momento que podría significar, y los invito a todos los que tengan la posibilidad de ir a Roma, está difícil con Milei en este momento, más allá del tipo de cambio, pero es por otras razones que está difícil, porque no hay un mango, pero sí es esto de poder ver en ese momento, en ese lugar, como un momento de universalización de lo nuestro. Claro. Y no para una cuestión de vanidad, sino para darnos cuenta de lo que podemos ser, ¿no? Ahí volviendo un poco a las imágenes, o sea, Francisco estuvo por muchos lugares del mundo. Ahí sí, Moisés, si quieren arrancamos ahí con el orden. Le idea es hacer un paneo rápido y después también charlar un poco en la medida que puedas, porque también vos vas a estar mañana en Cabaret Voltaire. Entonces me imagino que van a hablar también en términos incluso doctrinarios, ¿no? Del aporte de Francisco, lo intuyo, no estuve en la previa, pero intuyo que mañana van a hablar del aporte de Francisco a la doctrina, ¿no? de la Iglesia Católica. Vemos ya un Francisco que arranca en Lampedusa, ¿no? No sé, Lau, si querías comentar algo un poco de esta foto. Creo que marca un poco lo que fue su papado. El primer viaje que él hace como papa es a la isla de Lampedusa. Es el primero también que empieza a denunciar toda la tragedia que traía la migración. Una migración forzosa que dejó muchas vidas en el mar Mediterráneo, y creo que es el primero que empieza a mostrar y denunciar también todas las tragedias que estaban sucediendo en la humanidad. Creo que es un poco esta foto sintetiza un poco todo lo que va a ser su papado y todos los viajes que va a hacer y por qué va a hacer esos viajes a esos países tan especiales. Sí, el primer viaje de un pontífice, de un papa, siempre tiene como un valor simbólico y siempre se lo toma como decir, bueno, hay algo que va a estar, si se quiere, cifrado como mensaje. Había muchas especulaciones que decían, bueno, el primer viaje de Francisco fuera de Roma iba a ser a Asís. Era lo que se esperaba de alguna forma. En tanto, fue la primera vez que un papa elige como nombre el nombre Francisco, ¿no? El santo más popular de la historia de la Iglesia, seguro para Italia. Y en cambio elige ir a Lampedusa, que también hay en ese mensaje como un primer momento de Francisco haciendo un movimiento, no sé si la palabra es, pero de irritación o de incomodidad para el poder, claro, ¿no? Porque de alguna forma el tema de la cuestión migrante en Europa, que sigue siendo, ¿no? un nudo y quizás un problema de difícil o prácticamente imposible de ser resuelto, también porque está cruzado por el tema de la natalidad y las tensiones que tiene incluso el capital europeo respecto a qué hacer con la población y esa tensión también medio civilizatoria, como dicen algunos. Pero la decisión de Francisco de ir a Lampedusa fue el momento de visibilización de la crisis humanitaria y en la cual dijo algunas frases. En ese momento, primero, el Mediterráneo se ha transformado en un cementerio a cielo abierto, una cosa así, dijo. Pero número dos, que creo que lo dijo, no sé si fue en una visita a Alemania o en una entrevista que le hacen, creo que durante el conflicto con Siria, en una de las primeras escaladas que hay en Siria, que Francisco interviene y que dice, ellos están acá porque antes nosotros estuvimos allá. Claro. En ese momento Francisco asumiendo y poniéndose como Occidente, digamos. Y creo que esto de Lampedusa y de la migración y de la cuestión migrante fue como un primer momento en el cual Francisco esto creo que es la constante, ¿no? De Francisco poniendo palabra y gesto respecto a aquello que nadie quiere nombrar o que todos los poderosos quieren meter abajo de la alfombra, por decirlo de alguna forma. Empezó a molestar a la élite occidental mostrando la miseria que deja que suceda en el mundo también, al mostrar los refugiados y a decir se cometió en un cementerio en mar abierto. Sí, y sobre todo de que no se puede ignorar. O sea, claro, esa cuestión de a veces querer esquivarle, ¿no? O de ocultar algo
bueno, pasa en todas las culturas, ¿no? Pero que a veces la doble moral, ¿no? Que se habla mucho de Occidente. Bueno, como el faro moral del mundo. Le voy a mundo. tirar a Francia. ¿Viste? Como, bueno, ¿cómo se llama? Los derechos universales del hombre, Sí. ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. De la Revolución Francesa. Bueno, sí, pero cuando cruzabas Argelia ya eso no funcionaba, digamos. Bueno, entonces... O las contradicciones cuando Haití hizo su revolución de independencia, que la propia Francia, bueno, ya era la Francia napoleónica, decide no reconocer a Haití como un país independiente, Bueno, digamos, ¿no? entonces, ahí me parece que Francisco funcionó muchas veces como una especie de tábano, por decirlo, del poder global, si se quiere, que no quería ni siquiera hablar de esto. Y rescato algo porque acá quizás esta reflexión quedará más para el final, pero desde Argentina muchas veces, o al menos uno hace un balance, ahora que ya partió, muchas veces no se entendió la responsabilidad que tenía él como papa, como líder de una religión, de una de las religiones más grandes del mundo, en su rol institucional como sumo pontífice de la Iglesia Católica, que es reconocida por muchos países del mundo y es un actor más del mundo, de las relaciones internacionales. Entonces también tiene peso todo lo que fue su papado en ese sentido. Sí, era el responsable político de esa iglesia. Y esto muchas veces, creo yo, desde Argentina no se entendió y no se entendía tampoco lo que él estaba haciendo, los pasos que estaba dando, ¿no? Esto para resaltar acá las miserias de Argentina, ¿no? En cómo entender al Papa o a su figura. De Creo que ciertos eso no se sectores de entiende. Argentina, me atrevo a decir. Ciertos sectores, pero digo, Que son sectores siempre que hubo son un tironeo. visibles mediáticamente y que por ahí tienen poder, pero que para mí no son reflejo de la muestra que es el pueblo argentino. No, por digamos. supuesto, pero digo, como muchas veces su figura acá estaba entre dos puntas, como que se pelea. Y decir, no, pará, es un jefe de Estado de una iglesia y como tal está ejerciendo ese rol también. Y eso muchas veces creo que acá no se comprendió del todo, en algunos sectores. Sí, a ver, hay una frase de Maradona que dice, en Argentina para ser Gardel te tenés que morir. Yo creo que hay algo de Argentina, de una cierta incapacidad de poder, por momentos, suspender, ¿no? la guerra fratricida, si se quiere, fría, que tenemos siempre. Latente, ¿no? Exactamente, latente que hay. Y creo que Bergoglio era un personaje de la Argentina que también siempre funcionó como algo que tensionaba al poder. Lo vivió Néstor Kirchner. Yo tengo una tesis respecto a eso. Este es el día, voy a tirar bastante carne al asador, porque mañana en Cabaret Voltaire vamos a hablar sobre todo más de lo que viene después de su papado, más de los desafíos hacia adelante. Así que, y aparte mañana vamos a estar con Néstor, que vamos a poder con Néstor Borri. Con Néstor Borri vamos a poder, claro, sí, acá hay que aclarar en este momento. Pero, no, que antes, y para poder avanzar, pero a mí me parece que hay algo. Este año se cumplen 25 años de la crisis del 2001, ¿no? Del 19 y 20 de diciembre de 2001. En la salida de la crisis del 2001 había proyectos en pugna y dentro de esos proyectos en pugna, la primera salida, y que era la Mesa del Diálogo Social Argentino, la Iglesia era como un gran articulador de ese proceso que de alguna forma, bueno, con Costecchi y Santillán y con todo los movimientos populares, ¿no? Recordemos esto, los movimientos sociales que, si se quiere, era como una fuera que no estaba del todo representada en esa mesa más tradicional, si se quiere, de las instituciones de la Argentina. La Iglesia tenía como un rol muy central en la salida de la crisis, que después de Costecchi y Santillán y con la irrupción después del kirchnerismo se ven muy desplazado de eso, de esa centralidad, también por algunos que definieron
que había que correrlo, digamos, en esto, obviamente la Que, figura... que ni los vamos a mencionar, ¿no? No, pero que estaba también muy atravesado por la agenda de derechos humanos y de las imputaciones que se le hicieron a Jorge Mario Bergoglio en ese momento, que después, bueno, libros como el de Aldo Dudevich, Sí. de Salvados por Francisco, y mucho de lo que vino después, terminó de, entiendo yo, de poner las cosas en su lugar, pero creo que esa tensión y lo que hizo... y esa tensión que marcó Bergoglio con Kirchner era porque también había algo en ese momento que había que ser tensionado. Había en un momento, Kirchner no tenía oposición. Y no es que Bergoglio hacía una oposición necesariamente partidaria, pero sí funcionaba como marcar algunas cosas que hoy, puesto en perspectiva y en la larga duración, se pueden también tomar como decir, bueno, eran acertadas algunas tensiones. Pero bueno, no era por donde teníamos pensado ir, pero bueno, me pusiste la foto, me llevaste del 2005 Sí, a no, 2006 está con la bien. foto. A ver, pero bueno, pero volviendo, Bergoglio y Francisco, algo que va a tener como de continuidad es alguien molesto. Claro. Alguien que no va a ser cómodo, alguien que no viene a complacer aquello que nosotros nos confirma en qué buenos que somos, sino siempre va a ser más como algo que nos tensiona, donde tenemos que corregir, donde tenemos que mejorar, y creo que hacia adelante también es parte de eso. Bien, y tomando en cuenta la mega selección que hicimos, ahora sí voy a tomar las riendas del régimen y voy a hacer la selección Dale, pertinente. dale. Pero siguiendo esta línea, siguiendo lo que acabas de decir, vamos con la 3, hablando de cuestiones de incomodidad, ¿no? Estamos hablando de un Papa Francisco en Palestina, específicamente en Cisjordania, donde él accede, bueno, estos muros, ¿no? La idea del muro como un símbolo que se ha escrito mucho, bueno, en tiempos inmemorables, pero también ha quedado como una imagen en el siglo XX, ¿no? Del muro como el que divide, como que genera fronteras. O sea, el muro del apartheid que hace Israel En Cisjordania. en Cisjordania, para quienes no saben de qué muro estamos hablando, por eso... La bandera palestina. Claro, por eso era además tan importante, bueno, Es su toda visita. una sucesión de fotos. Y que ingresa desde Jordania. También esto es importante Claro. decirlo. Y bueno, y como recién conversando desde el Líbano, ¿no? Con el padre Luis, que fue además sus últimos gestos. O sea, si uno piensa en los últimos momentos de Francisco, más allá que en el programa pasado mencionamos esa última reunión oficial con J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos católico, sus últimos gestos eran los llamados todos los días a la parroquia de Gaza, ¿no? Para saber cómo estaban andando las cosas justamente en Palestina, no en Cisjordania, en Gaza, pero Bueno, que era un tema que a él lo preocupaba mucho. Sí, de hecho, la Navidad anterior, la previa a... ¿Fue para Navidad o no? ¿Cuándo fue lo del el niño Jesús envuelto en la cufilla? Eso fue, para mí fue en 2024. 2020, Navidad de 2024 o 2025, Navidad, sí. Alguna de esas dos, no me acuerdo. No, de 2024, sí, 2024, sí, claro. sí. Que bueno, fue todo un gesto simbólico, pero muy fuertemente político, que fue envolver al niño Jesús en una cufilla que es el pañuelo palestino, digamos, que representa la lucha palestina, y fue en el planeta toda una revolución simbólica. Pero ahí quiero decir algo de esto, si fue una foto de impacto político, pero que en Francisco es una constante, y insisto otra vez, es un gesto de humanidad que está anclado en el cristianismo, digamos. El cristianismo, bueno, ya me voy 2000 años atrás, digamos, no terminamos más. No, pero el cristianismo siempre es molesto y tiene esta forma, digamos, de poder poner en valor el cuidado de la dignidad humana. Y lo que hace Francisco en ese momento, obviamente que es una imagen como todas, como esta, de la del muro, del apartheid, claramente que Francisco tenía esa lectura, digamos, pero que está anclada respecto a qué es lo que el Papa, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, que es la institución que guarda la memoria de Occidente, bueno, es eso el momento en el cual Francisco hacía esos gestos y los hacía pensando en qué es lo que tiene que hacer aquel que está representando la máxima autoridad del cristianismo. Bien, y como repito, tomé las riendas del programa. Continúe.
nos vamos a saltear un par de fotos. Si queda tiempo, después la retomaremos. Pero quiero ir. Me gusta Juan Tirano que empieza. Hay una que no quiero dejar pasar, ¿no? La 8. Moisés, te pido la 8. Esa, si tengo mal, esa es la otra 8. Perdón, no, esa no. Esa dejémosla. No, pasémosla. Vamos con la. Esa, ahí va, ahí va. Esta es la que no quería dejar pasar de ninguna manera. La Virgen de Luján. Que son las Virgen de Luján que estuvieron en Malvinas. Y que las tropas británicas, después del conflicto, la secuestraron como trofeos de guerra. Trofeo de guerra, claro. Digamos, esto me parece que no es menor, porque más allá de que Francisco y la Iglesia Católica, obviamente en un diálogo ecuménico, tiende lazos y puentes no solamente con otras religiones, sino que dentro del cristianismo, las otras ramificaciones, el cristianismo ortodoxo, como también otras ramas. Pero sin embargo, es muy importante esto, ¿no? Termina la guerra en 1982 y, bueno, las tropas que no eran católicas, no hace falta que ni lo aclare, capturaron estas vírgenes de Luján como si fueran, repito, trofeos de guerra, y que mediante, ¿no?, del Papa Francisco en 2019, imagínense todo el tiempo que ha pasado desde 1982 para que el Estado británico devuelva las vírgenes de Luján, de la cual se han encomendado nuestros soldados en plena guerra de Malvinas, donde se han hecho misas en las afueras de Puerto Argentino, y que, bueno, fue este momento donde Gran Bretaña devolvió lo que tenía que volver, y además fue una virgen que además ha recorrido las distintas provincias, sí. Y una de ellas incluso la que está hoy en Malvinas, ¿no?, en el cementerio argentino, es una virgen que ha recorrido justamente todas las provincias, que, bueno, es la patrona de nuestra patria, ¿no? Pero por eso esta no la quería dejar pasar. Vamos, si se quiere, tenemos dos opciones, Lejano Oriente u Occidente. ¿Qué prefieren? No, vamos un poco Oriente. Vamos con la siguiente, entonces. Vamos con la 11. Acá le damos el pie a Fran, no sé si quiere decir algo, que es el Papa Francisco en Mongolia, ¿no? Que es esta imagen increíble con este monumento que es al Gran Khan. A Gengis Khan, number one. Juan Domingo Khan. Juan Domingo Khan, exactamente. El Perón de las estepas. No se puede reír. Fer está haciendo un esfuerzo cognitivo, maxilofacial, de coordinación muscular. Acá hay gente hay que... uno preguntaba en el chat eso, sí. por qué me desplazaron de la cúpula, porque me rompí el labio jugando al fútbol, pero podemos empezar a usar esta suerte de cúpula, de acuerdo a los deberes de la semana y a cómo cada cual se comporta, ocupa el centro. Tiene algo de régimen, me gusta. Que nuestro regimiento que ahí nos va viendo empieza a especular respecto a cuál es la dinámica de poder, Claro. quién asciende, quién baja. Las internas. ¿Puedo decir algo yo Sí, de por esta supuesto. foto? Bueno, obviamente esto es en la plaza central de Ulan Bator, en Mongolia, a donde estuve el año pasado, me saqué la misma foto. Pero estoy leyendo un libro ahora particularmente que es sobre el viaje del Papa a Mongolia, de un escritor español que se llama Javier Cercas. El libro se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Y es muy interesante el argumento porque el propio Vaticano, lo cual en algún punto demuestra los cambios internos, también propone por primera vez en la historia a un escritor acompañar al Papa a uno de sus viajes, encima a Mongolia, donde hay 1500 católicos nada más, donde hace 15 años no existía directamente, y el tipo va ahí, a un país tan raro, y el tipo dice, ¿pero por qué me proponen a mí? O sea, yo soy ateo, agnóstico, creo que la iglesia es un desastre. Por eso, justamente por eso, tenés que venir con nosotros y contar lo que ves con total libertad. Y dice Javier Cercas, un gran escritor español, bueno, voy pero con una condición, que me dejen hablar 5 minutos, no pido más, con el Papa, para poder preguntarle en esos 5 minutos si cuando se muera mi mamá, que es fervientemente católica y tiene 92 años, va a poder reencontrarse con su marido, o sea, con mi papá, después de la muerte. Quiero preguntarle eso al Papa, 2 minutos nada más, para poder contarle a mi mamá lo que me dijo él. Bueno, todavía no llegué al momento en que él se encuentra y no lo voy a spoilear si hubiera llegado. Ah, me mataste.
Se mandaste una de Jorge suspenso. Yo estaba esperando el A lo que desenlace. voy- El remate. Yo, A lo yo que lo voy- leí, yo lo leí, pero no, tampoco voy a spoilear. A lo que Lo voy es dicen la que semana que viene. a lo que voy es la que columna termina. el libro, como dice Santi, bucea mucho en esta cuestión de que cuando él propone la pregunta que le quiere hacer al Papa, muchos dicen, qué loco, le vas a preguntar al Papa algo sobre religión. Todos le preguntan sobre política. Y todo el libro navega entre esta cuestión de lo uno y lo otro, la fe y la razón, la religión y la política. Y es un poco lo que hablábamos recién sobre Palestina. Es evidente que hay un posicionamiento político en la visita, en poner la cufía al niño Jesús, etc. Pero al mismo tiempo también hay una cuestión de humanidad, digamos, Sí, ¿no? obvio. Esas dos dimensiones que comportan el hecho de ser jefe de Estado de un lugar tan Sí, complejo. Y líder religioso. Y líder religioso a la vez. Eso. Ahí, yendo con una que... Pero sí- de Mongolia no, de Juan Domingo Can de la Estepa, no va a decir nada. Otro día hacemos una columna sí, se merece una columna, por supuesto. del Sí. Hagan, el Can de Canes. No, pero acá, digo, porque en el libro también está mencionado, es un viaje que estuvo muy cruzado por el vínculo entre la iglesia y China. O sea, había muchas especulaciones respecto a eso. De hecho, para ir hasta Ulan Bator y para ir a Mongolia, cruzó por espacio aéreo chino. Y por tanto, cada vez que el Papa cruza por espacio aéreo de un país, manda un telegrama. Cuando fue a Chile, hay un telegrama de parte de ¿cómo se llama? De Francisco y de la Santa Sede Argentina. Pero durante ese viaje se especuló mucho, y de hecho hace poco Albert Vitali, que es un periodista italiano que vivió acá mucho en los barrios de Buenos Aires, creo que sigue viviendo acá, está empezando a desclasificar sus archivos y conversaciones, y era una de las cosas en la cual hasta Francisco dicen que si en ese momento Beijing habilitaba, direccionaba y hacía Ulan Bator Beijing, digamos. Y bajaba el avión. Él estaba con eso muy en la cabeza. Recordemos que es una larga historia de los jesuitas, el vínculo entre la iglesia y China, una cuenta pendiente, que esa es otra columna. Si quieren, otra vez hacemos Sí, eso. recontra, Otra vez re. hablamos sobre Mateo Ricci y el hombre que estuvo a punto de convertir al emperador de China en el año 1600. Perfecto, no, igual la idea es justamente como es hacer un abanico bien amplio, vamos a dejar muchas puertas abiertas, ¿no? En este programa, en esta columna en particular, porque vamos con otra que también va a dar mucho que hablar, que es la número 15, que es la que si no la mostrábamos, Kevin nos iba Sí, desde el más allá rosarino se iba a enojar con se iba a nosotros, que es una de las imágenes, creo yo, más impactantes de Francisco, una de las más conmovedoras, digamos, de un Sudán en una situación humanitaria muy crítica Totalmente. y que, digamos, recibe a, digamos, estas referencias políticas de Sudán en el Vaticano y tiene este gesto de arrodillarse Francisco y besar los pies para tratar de poner un fin a la cuestión de la crisis humanitaria en Sudán, ¿no? Esta imagen es una imagen muy fuerte, es una de las que más ha circulado, creo yo, y creo que Francisco tuvo un rol protagónico, ¿no? ¿O me equivoco? No sé si Ayfer o Laura quieren aportar algo. Tengo entendido que es Sudán del Sur, que Sudán del fue Sur. Sí, una- sí, perdón, una lo aclaro. decisión Sudán del Sur, sí, sí. de Sudán. Es el país más joven, El oficialmente país más reconocido joven por del la mundo, ONU. 2011. Sí, Sudán del Sur, perdón. La guerra es cierto que frenó, pero como dijo el padre Luis, nunca termina de frenar, y además la pobreza es enorme, enorme en ese país. Yo veía unas fotos, a ver, a mí me toca desde el lado de... Yo vengo de la tradición de la Facultad de Comunicación y demás, un poco incluso de la tradición de la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Un marxismo más evidente. Y el hecho de haber podido viajar tanto me llevó a ver realmente la conexión de mucha gente con la religión y la conexión de mucha gente que materialmente tenía mucho menos que yo. Y en un momento yo me empecé a plantear, bueno, qué fácil para mí
es ser ateo o agnóstico, lo que sea. Si me levanto todos los días, abro, me sale agua caliente, me lavo la cara, me miro en el espejo, tengo cloacas. Digo, cuando empecé a ver la fe que movía a muchísima gente y cómo eso les mejoraba la vida realmente, porque materialmente eran condiciones muy precarias. Vi incluso camiones de refugiados de sursudaneses por Uganda. Bueno, me llevó a cambiar un poco la óptica, ¿no? Y digo esto porque es un papa viviendo en el Vaticano, rodeado de lujo, de clericalismo, de burocracia, etc. Y el tipo va y le besa los pies a los líderes de un país que acababa de nacer hacía 4 años. O sea, tenés que estar muy seguro para hacer eso, ¿no? Y de vuelta, el símbolo político por el símbolo de humanidad también. Sí. Francisco dijo, yo entré y me salió el gesto, como que no estaba calculado. Viniendo de Francisco es como una especie de arrojo total y cálculo completamente extremo, permanente. Sí, claro. Pero no, para mí acá él lo mencionó y lo dijo, es si yo, que soy el Papa, les beso los pies a cada uno de ustedes, ¿cómo ustedes no se van a sentar en una mesa de negociación a bajar las armas? Ese fue su razonamiento. Es decir, si yo me rebajo a besarle los pies, es para que ustedes se den cuenta que están en una vanidad y tomados por una lógica de un poder completamente efímero, chiquito al mismo tiempo, y que ustedes tienen que desescalar este conflicto y que la responsabilidad de ustedes, y entonces acá no puede haber una vanidad que pueda detener esa negociación de paz. Dicho sea de paso, también un gesto que a él le costaba mucho, no de lo simbólico, sino de lo físico. O sea, ya en ese momento era un hombre mayor, tenía muchísimos problemas en la rodilla, digo, era un esfuerzo grande de su parte, ¿no? O sea, una persona que también estaba enfrentando limitaciones físicas y ponía el cuerpo en situaciones absolutamente clave. Exactamente. Bien, vamos con 4 más, los tiempos los marcarán ustedes. Vamos con la 16, que no la podíamos esquivar esta, ¿no? Qué fotos. Hermosa, hermosa. Bueno, fue el escudo de armas de Factor Francisco durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tempranamente... No sé si está acá. No sé si está acá. No importa, no importa. Cuando lanzamos Factor Francisco en su momento, dijimos, bueno, ¿cuál es el mensaje que nosotros queríamos dar? Creo que en 2017, 2018, ahí lo estábamos pensando, y sobre todo para ese momento de la Argentina, y era, bueno, Francisco con su pueblo, y Francisco con lo que genera también contradicciones, y al mismo tiempo como una jerarquía enredada entre no se sabía quién estaba saludando a quién era el jefe de quién, si era el Papa saludándose con Dios, ¿viste? Había como todo un juego ahí de cosas. Yo considero que es el momento de mayor aura de la historia de la patria, el encuentro de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, y Diego Armando Maradona en el Vaticano durante 30 minutos. Digo, es un momento de alta aura, fuerte. Pero bueno, el amigo Valdés lo cuenta mucho. De hecho, bueno, lo publicamos en Factor Francisco, los relatos de Valdés que intermedió y que fue parte de ese encuentro. También Guillermo Moreno estuvo presente, era parte sí. de era todo. agregado económico de la Cancillería Argentina en el Exactamente. Pero dos cosas. Uno, lo más interesante es que se encuentran y que cuando sale el Diego de ahí, bueno, empezó a reconocer a todos sus hijos naturales, por decirlo de alguna forma. De hecho, fue una de las cosas que se dio a partir de ese diálogo, de esa confesión y de ese pedido que le hace Maradona a Francisco de que le bautice a su hijo, creo que era Fernando, y le dijo, ok, pero vení con todos.
Le dijo, al bautismo vení con todos, le dijo. Y a partir de eso se recompusieron muchos vínculos. Pero además de eso, hay una frase que le vamos a tirar un poco de tierra al polaco, pero bueno, de inicio nomás, digamos. Ese era un tema que quería mencionar porque el Diego contó la diferencia de lo que fue su audiencia con Juan Pablo II y la impresión que se llevó en los 80, estando en el auge de su carrera con Juan Pablo II, respecto de la impresión que le generó Francisco. Era como si era dos cosas, percibió dos cosas distintas Maradona. Pero mirá qué cosa, y para mí es como muy, muy importante esto, para mí como líder religioso y como pastor, porque Francisco, si hay algo que nunca dejó de ser un cura. De hecho, él siempre siguió confesando. Cada tanto iba a un confesionario en el Vaticano y la gente no sabía que se estaba confesando con el Papa. Posta. Pero dentro de eso es que Maradona dijo, el Diego dijo, yo cuando vine a verlo a Juan Pablo II estaba en el peor momento de mi de arrancando con ya la adicción de cocaína bastante avanzada, y yo vine a buscar acá un padre. Y vos sabés qué hizo el polaco, dice, me pidió un autógrafo. Dice. Claro, ¿qué estaba buscando Maradona en ese momento? Alguien que fuese más grande que él. Claro. En cambio, dice, cuando vine a ver a Francisco encontré un padre. Y entonces eso en Francisco es una constante y es algo que nunca perdió, y es lo que decía respecto a Luis Monte, al padre Luis Monte, de esto de ese modo, ¿no? de Francisco de haber sido la cabeza de la iglesia, uno de los tipos más importantes del mundo, quizás de los 5 tipos más importantes del mundo, y al mismo tiempo de haber sido siempre, o siguió siendo siempre como un cura de parroquia. Y tener esa sensibilidad de pastor es, creo, lo que también generó este vínculo tan fuerte de haber siempre, y creo que los pibes, los más jóvenes, sobre todo en el último tramo de su papado, haber encontrado en él un líder real, alguien real. O sea, que no estaba coacheado, que no estaba cruzado por el algoritmo, o sea, un tipo que era de verdad. Y profundamente humanista, ¿no? Como esta cuestión de... Por ejemplo, ¿no? Como Fer, yo no profeso ninguna religión. Sí me interesa, me importa, digo, reconozco su valor más allá de cuestiones personales. Y a mí Francisco me acercó, creo yo, por su manera de abordar la justicia social, de promoverla y de también los cambios. Que acá estaba leyendo en el chat, ¿no? Gente que reclamaba que no hizo nada con la institución, lo cual es mentira, digamos, porque hizo grandes reformas. Reformó la Constitución. Bueno, para quienes se vienen peleando en el chat, digo, no hace falta ser una persona que profese la fe para entender la profundidad de Francisco para la humanidad, no para los fieles cristianos, católicos. También, como decía Lau, ¿no? Estamos hablando no solamente de una persona que lideraba a fieles en lo espiritual, sino también que era un jefe de Estado y que desde ahí cambió la realidad de un montón de personas que no profesamos la fe. Y creo que a veces es, como decía Fer, cómodo, con las necesidades básicas resueltas, quizás decir, no, bueno, ves el opio de los pueblos, sin pelearme con Marx, pero digo, como simplificarlo a una cuestión de, bueno, ¿cómo pueden creer en eso? Acá estaba leyendo, ¿no? Cuando la naturaleza habla, se van a esconder abajo de la cama los religiosos porque no pueden hacer nada. No, bueno, pero después, como contaba el padre, tenés de pronto una persona que con una manta encuentra ahí algo de cobijo en un mundo que solamente lo agrede día tras día. Y que el resto de los humanos, algunos lo ayudan, pero otros lo están atacando directamente con misiles o con francotiradores. Y bueno, encuentra en la fe un poco de consuelo. Entonces, bueno, creo que... O con inteligencia artificial, que lo has descrito muy bien hace un par de programas, de cómo ya ni siquiera es el ser humano, sino ya
la inteligencia artificial que está de alguna manera direccionando y decide quién vive y quién no. Exacto. Bueno, esto, perdón el paréntesis, Juan, No, solamente está perfecto. porque estoy viendo... No, porque estoy viendo en los comentarios, ¿no? Se están peleando mientras bien, estamos que se charlando, peleen. lo cual me parece bueno. Igual se llama lore eso, ¿no? Digo, tengo entendido. Es el lore. Es el lore. Estás con un lenguaje muy... Mañana voy a Cabaret Voltaire, entonces... Sos un pibaro. Te viniste con la camiseta, ¿viste? Eso, Juan, perdón. No, por favor. No, pero respecto al tema de la iglesia. Posicionate con el micrófono. Sí. Francisco llega en el momento de mayor crisis, ¿no? El mayor crisis, por lo menos después de 600 años es que abdica un papa, o sea, renuncia un papa, y lo hace en el medio de principalmente el escándalo acelerado y desatado del tema de los abusos y de, si se quiere, los encubrimientos que había dentro del clero vaticano, de la curia romana, al punto en el cual termina renunciando Benedicto porque un informe que estaba en el escritorio del Papa se filtra y llega a un periodista. A ese nivel de interna y de conflicto había respecto a ese tema. Y Francisco llega ahí a abordar un momento, si se quiere, de tocar fondo la institución en algún punto. Y el tema de la reconstrucción de la autoridad ética, moral y política de la Iglesia, recién lo escuchábamos, hoy la voz de León XIV es una voz completamente contundente, me parece, lo estamos viendo en estos días, de lo que significa como voz de autoridad en este momento de una crisis o de una geopolítica desatada y de un conflicto armado desatado. Quiero decir, la semana pasada fue nombrado por Trump. Digo, para ver de los personajes que estamos hablando. Y creo que es el punto de llegada de lo que vamos a estar conversando, pero Francisco se tomó muy en serio el tema de la reforma de la curia. Cuando estuvimos con él en 2019 con Néstor, con Néstor Borri, le vamos a decir Borri directamente, tuvimos una hora con él hablando, la verdad fue un lujo impresionante, pero Borri le pregunta en un momento cómo viene el tema de la reforma de la curia, porque como se hacen las cosas, bien, ¿viste? La reforma de la Constitución Vaticana no fue así con mega pancartas, no fue una cosa así, se hizo, no se publicitó, pero se hizo. Y en ese momento Francisco dice, y hay muchas resistencias. Pero ¿sabes qué? Y ahora que falleció lo podemos decir. La curia romana es la corte de la última monarquía absoluta que queda en pie en Europa. Y lo que hay que hacer, hay que disolverla para transformar a la iglesia en una comunidad de trabajo. Previo antes había dicho, yo no soy el gran reformador. Pero bueno, o sea, Francisco, y cuando Francisco apuntó siempre a ir contra el clericalismo y apuntó siempre a decir la iglesia en salida y hay que salir de los templos para ir a estar donde pide el chat y donde hay tantos que son sacerdotes, curas villeros, pero no solamente curas villeros, sino monjas acompañando en los asilos, ¿no? Vayan a visitar todos los que están en el chat a sus abuelos, vayan a visitar un asilo de ancianos, digo, porque no se trata simplemente de esperar una catástrofe para ir a llevar un colchón. Digo, Francisco es eso de las cosas, porque también si no, a veces la tiramos muy arriba la cosa. Y eso Francisco lo tuvo como muy claro y fue su gran batalla. Su gran batalla fue acumular por afuera de la iglesia, por eso decía, bueno, recen por mí. Por eso se fue a vivir a Santa Marta y no vivió en el Palacio Apostólico. O sea, no vivía en donde... En el lujo. No solamente una cuestión de lujo. Él nos dijo... La cuestión simbólica. La cuestión simbólica, pero esto te va a gustar más a vos porque te gusta así la geopolítica, microgeopolítica. Y dice, ¿sabés lo que pasa con el Palacio Apostólico? Dice, vos tenés como 4 antesalas hasta llegar a la habitación. Te meten ahí y te aíslan de todo, dice. Claro. Por eso yo dije, no, yo no me voy a ir a vivir ahí. Y vivía en Santa Marta como si fuese en un hotel.
en un hotel y comía todos los días en comunidad. ¿Por qué? Porque su gran adversario o su gran problema a resolver era qué hacer con ese poder burocrático que se había autonomizado y que estaba controlando el Deep State del Vaticano, de alguna manera. Exactamente. Bien, estamos cortos de tiempo. No, una cosa corta que quería agregar a eso, él que era muy ocurrente y era un hombre con un profundo sentido del humor, le encantaba decir, bueno, el problema con el palacio es que los cuartos son muy grandes y la puerta es muy chiquita. Pero justo ahí te iba a dar pie a vos, Fran, porque nos vamos a despedir con las últimas 2 imágenes. Vamos con la 18, que es, asumo que es un momento muy especial en tu vida, Fran, que tiene que ver con tu bautismo. Pues yo le pregunté a Fran si se había bautizado. Me dijo, sí, me bautizó el Papa Francisco. Y yo le dije, no, tuvo que haber sido Bergoglio, previo a ser Papa. Y la respuesta de Fran fue, no. A mí me bautizó el Papa Francisco. Yo soy un hombre muy preciso con mi lenguaje. No, sí, totalmente. Lo aprendí en ese momento. Contanos, Fran, un poco qué estamos viendo en imágenes y... Bueno, efectivamente, ese es mi bautismo. A mí la vida me dio el regalo de que quien me bautice fuese el Papa Francisco. Yo en ese momento tenía 24 años. Eso es enero del 2017. En mi familia lo queríamos mucho a Francisco. De hecho, bueno, la relación con él empezó primero con mi padre, cuando él era ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Entonces, el ministro que lleva la relación con la Iglesia Católica es el canciller en Argentina. Y desde ahí que habían entablado una relación y una amistad en esos tiempos. Y después, años más tarde, bueno, él es nombrado Papa. Continúa una relación. Yo me empiezo a acercar de otra manera a la Iglesia y a lo que significa por él, esencialmente. Mis padres tienen una audiencia con él en el 2014 y le comentan, bueno, que yo dije, bueno, quien no compra billete no gana la lotería. Y dije, bueno, cuando lo vean, coméntenle que ustedes tienen un hijo, que casualmente se llama Francisco, y que está muy inspirado por lo que él hace. Y bueno, deslícenle, tanteen si les da, si hay alguna posibilidad de que esto... Y él dijo, sí, ¿cómo no? Bueno, pero él, chico grande, tiene que hacer catequesis, etc. Yo hice acá la catequesis con ex coronel del ejército argentino, caballería. Miguel Bermúdez, un tipo al que quiero mucho. Si nos llega a estar viendo, le mando un gran saludo. Y bueno, yo durante 2 meses hice la catequesis y después fuimos a firmar todas las cosas ahí en Santa Elena, en Palermo. Dato de color, Santa Elena era la madre del emperador Constantino, el emperador que se convierte al cristianismo. Y ahí estamos con el sacerdote. Yo le dije, no, bueno, quiero que me bautice un sacerdote, amigo de la familia, pero él vive afuera. Entonces, bueno, en la carta, bueno, ¿cómo se llama el cura para escribir? Yo le digo, bueno, Francisco ¿cuánto? Digo, ¿primero? Y ahí hay un momento raro que me dice, ¿sí? Digo, sí. Bueno, yo en ese momento, esto era agosto del 2016, yo me mudo a Inglaterra a hacer mi primera maestría en Oxford, y es en enero de ese año que justo estaba yendo, mi familia me iba a visitar para Navidad y Año Nuevo, y de repente se da la oportunidad y nos vamos todos a Roma. Un día de invierno, eran como las 7 de la tarde, ya estaba bajando el sol, las fontanas estaban congeladas del frío que hacía. Voy con mi madre, mi padre, mi tía, vamos a Santa Marta, y nos recibe un sacerdote argentino, hablamos, entregamos todos los documentos, todo, y bueno, pasen por la capilla, el Santo Padre estará con ustedes. Bueno, entra mi familia, yo soy el último a entrar, y ahí por el rincón de mi ojo veo un movimiento y escucho en ese acento del barrio de Flores, bueno, ¿quién es la víctima? Y me doy vuelta y está el Papa vestido de Papa y dice, somos, bueno, vení. Y hacemos la ceremonia. Y hay una cosa que no me olvido nunca,
toda una explicación más teológica, pero él tenía una inmensa capacidad de síntesis, ¿no? Y también un hombre profundamente humano. Profundamente humano. Y nunca me olvido, estamos haciendo la ceremonia y en un momento me mira a mí, a los ojos fijos, y me dice: para que te quede claro, ser un cristiano es ser un perdedor. Y si te queda alguna duda, ahí lo tenés al primer perdedor. Y hay un crucifijo enorme de Jesús crucificado. Y hacemos la ceremonia, después nos quedamos charlando un rato después. Un hombre afiladísimo, muy divertido, muy gracioso. De esa gente que tiene un carisma, que tiene una empatía que te atraviesa, que te desarma. Y es una sensación muy rara, ¿no? De una personalidad, de una figura, ¿no? de esas dimensiones que podría ser muy imponente, ¿no? que podría ser intimidante, que podría ser atemorizante casi, y uno en su presencia se sentía como si estuvieses hablando con tu abuelo, ¿no? Uno sentía un cariño, una empatía, una contención, una paz enorme. Y después yo tuve la oportunidad de verlo 2 veces más en Roma, ya después del COVID. Y era eso, o sea, los momentos que te tocaban con él vos te sentías profundamente visto, te tenías atravesado por su mirada, por su cariño, por su comprensión. Un hombre extremadamente inteligente. Y también en esos años mi madre también desarrolló mi madre Bernarda Llorente desarrolló toda una relación con él. De hecho, ella lo entrevistó 3 veces. 2 veces cuando ella era presidenta de Telam y una última para el canal de la iglesia, para Orbe 21, a finales del 2024, en noviembre prácticamente, una de las últimas entrevistas que dio. Y bueno, estamos ahora esperando las horas para el aniversario que vamos a festejar acá en Plaza de Mayo. Y nada, creo que un recordatorio de realmente uno de los hombres más extraordinarios que la vida me dio el gusto de poder conocer. Me quedo con 2 cosas. La primera, que te bautizaste viviendo en tierras inglesas, lo cual para mí me genera una alegría inmensa escucharte hablar, Fran. Te agradezco tu testimonio. Pero dijiste noviembre del 2024. Y nos vamos con la última imagen. Ahora sí, y ya vamos cerrando. Porque más o menos para esa fecha misma, justo, la número 19, tenemos esta imagen. No sé si fue... Corregime, Santi, estamos hablando de fines del 2024. Te encontramos ahí. De fondo está el intendente de Río Grande, Martín Pérez, en una audiencia que te encuentra ahí con Francisco. Y que obviamente te dejo para vos el cierre del programa, que ya estamos terminando. Se conversó sobre nuestro país, se conversó sobre el Atlántico Sur. ¿Y qué fue lo que conversaste con Francisco en esa audiencia de fines del 2024? Lo único que te vamos a pedir, lamentablemente, y como nos pasa cada programa, es breve, porque tenemos que cerrar, porque cierra el edificio, básicamente. Corta. No, número 1, pudimos cruzar 2 cosas que para mí son muy importantes. Todo lo que yo vengo contándole de Factor Francisco y que acá vengo a dejarles, encíclicas, libros, taza, para que acá de regalo al programa, pero son 10 años de trabajar el pensamiento de Francisco. Y después, bueno, tengo la responsabilidad y el honor de trabajar con Martín, con el intendente, quien conocieron ahora en la vigilia, intendente de Río Grande, desde la Cámara de Diputados en un momento y después de la gestión municipal, de trabajar la agenda del Atlántico Sur, la Antártida y la cuestión Malvinas. Bueno, empezamos a trabajar con Martín la idea de necesaria, que había una cuenta pendiente y cruzar el pensamiento del magisterio socioambiental de Francisco, la Laudato Si y la Fratelli Tutti, sus 2 grandes textos, con la cuestión del Atlántico Sur y la Antártida, por el cuidado de la casa común y por el tema de la paz y la descolonización, que es una de las cosas que plantea la Fratelli Tutti, la necesidad de avanzar con eso. Y por eso le mandamos una carta planteándole de que queríamos empezar un proceso junto con la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común en abordar la complejidad y el desafío desde los territorios del futuro, como decimos nosotros, los territorios australes, y rápidamente nos recibió.
rápidamente nos recibió. Agradecer también a Emil Secuda, ¿no? Que intercedió para que eso sea. Pero bueno, básicamente cuando estuvimos allá, bueno, también con esa calidez, estaba nervioso el intendente, y cuando estábamos entrando ahí ya a la biblioteca del Palacio Apostólico se escucha: ¿dónde están los de Tierra del Fuego que trajeron el frío? Porque había llegado justo el frío de Roma. Y entonces ahí se relajó todo. No sea chicanero, es lo único que falta. Le andaba el padre Pepe a Santiago del Estero. Y en ese momento, la verdad que nos encontramos, fue muy lindo. Pudimos hablar de Amelia Podetti, que es otra de las personas que me parece que en algún momento hay que abordar acá. Pero sobre todo, al final de la reunión surgió una pregunta fundamental que es, bueno, Francisco, ¿cómo ve el tema Malvinas? Y lo mismo, ahora que falleció lo podemos decir, igual más allá de que fue nombrado en su momento, nos miró Francisco, ahí hizo así, con el dedo chueco, viste, que tenía, y dijo: estamos viviendo el último tramo de la larga decadencia del Imperio Británico. ¿Cuánto puede faltar? ¿50 años? Bueno, y terminó la reunión. Y cuando se estaba levantando lo mira Martín y le dice: y vos defendés la soberanía. Así que 50 años nos da tiempo, más o menos a los 80 y pico, podemos comer un asado en Malvinas. Que es nuestro sueño, exactamente. Sí, muchas gracias, Santi, por haber venido, invitado de lujo. Muchas gracias, Fran, Fer, Laura. Ayen. Qué programa, ¿no? Programón, Qué programa lleno de emociones, con el padre desde el Líbano, con el relato de Fran que terminó en lágrimas, no solamente de él, sino todos terminamos muy conmovidos. Santi, por contarnos tus vivencias, muchas gracias, con Francisco por traerlo aquí a la mesa. Gracias, Periodistán, por el gran esfuerzo que has hecho con tu labio roto por estar participando hoy del programa. Muchas gracias, Lau, como siempre. Y bueno, nada, te celebramos tenerte acá y celebramos tu cumpleaños. Muchas gracias, Juan Augusto Rattenbach, por un programa más del régimen. Y muchas gracias a todos ustedes, al equipo detrás de cámara. Y gracias, como cada sábado, por hacer que esto siga creciendo. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, nos estamos viendo.